Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche. Dios les bendiga a los jóvenes, hermanos, amigos que están a través de estos medios. Estamos en el estudio número 11 y lleva por título Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Bien, vamos a orar para dar comienzo a la lección de esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de aprender de tu palabra, Dios. Padre, imparte conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Dios amado, para acoger todo lo que tú, Señor, tengas a bien darnos por instrucción, para llevarlo a los que no la tienen y para que sea luz, Señor, en medio de nuestro camino. Padre, gracias, y así te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo amado, Jesús. Bien, como dije anteriormente, la lección es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. El 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El número 27 dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La idea general de la lección lee así: Jesús, por medio de su sacrificio, entró al cielo, permitiendo que todo aquel que en él crea también lo haga. Los propósitos de la lección es, número 1, saber que tenemos un gran sumo sacerdote ante el Padre que intercede por nosotros. Número 2, considerar los privilegios que tenemos a través de la obra perfecta de Jesucristo. Y el número 3, experimentar la presencia de Dios al acercarnos a Él confiadamente en oración. Hay un versículo para memorizar, que es el Hebreo 4:14, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bien, voy a leer un comentario acerca del tema para entrar de lleno a la lección. El ministerio del sacerdocio, fue establecido por Dios. En Éxodo 28, capítulo 28, versículo 1, un sacerdote era una persona escogida para representar al hombre ante Dios y ofrecía sacrificios que le aseguraban el favor divino. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 3. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví, Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú. Fueron elegidos como los primeros sacerdotes. Además, Dios le ordenó a Moisés construir una tienda de campaña donde él se revelaría a su pueblo y representaría la morada de Dios entre ellos. Esta fue conocida como el tabernáculo de reunión. Los sacrificios diarios eran llevados a cabo en el atrio exterior del tabernáculo. El sacerdote asignado podía entrar solamente hasta el lugar santo para cumplir los oficios del culto diario, pero al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios,
solo una vez al año, el día de la expiación conocido como Yom Kippur, Dios permitía que el designado sumo sacerdote visitara aquel lugar para hacer expiación por el pecado de todos, presentando la sangre de los sacrificios por sus propios pecados y los del pueblo. Los sacrificios de ese día eran hechos en el atrio exterior o patio del templo. De igual manera, Cristo padeció fuera del campamento, es decir, en el mundo. Luego la sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre la cubierta del altar. De igual manera, Jesús, como gran sumo sacerdote, por medio de su propio sacrificio y su sangre derramada, traspasó los cielos, pues para presentarse en la presencia de Dios en vuestro favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hay una ilustración que hace referencia al expositor y trata sobre una persona que era adinerado cuyo hijo servía en la guerra civil de Estados Unidos. Él era un banquero y debido a esto él contribuyó con grandes cantidades de dinero, aún en contra de los amigos que lo incitaban a que dejara de hacerlo. Pero un día un joven entró a la oficina y se veía en malas condiciones, obviamente. Era un soldado que había regresado de la batalla, pero no se había recuperado completamente de esas heridas. El joven sacó una carta de su camisa que llevaba puesta, la carta un poco deteriorada por la intemperie, y se la entregó al banquero, quien la leyó. Leía así: querido padre, este hombre es un compañero que fue herido en batalla al lado mío. Por favor, trátalo como si fuese a mí, tu hijo John. El banquero proveyó rápidamente de todo lo necesario para el cuidado del joven soldado. De haber llegado en su propio nombre, habría sido rechazado, sin duda. Sin embargo, se presentó en el nombre de su hijo, y qué gran bendición es saber que tenemos un abogado cercano y amado por el Padre, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Bien, comienza la lección hablando de un sacerdocio poderoso. ¿Cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios siendo pecadores? Bueno, todos sabemos que a partir de la caída del hombre en el huerto del Edén, de Adán, nosotros los seres humanos no teníamos acceso a la presencia de Dios. Y lo más cercano a Dios en todo este mundo se hacía a través del sumo sacerdote judío, quien una vez al año se le permitía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo terrenal que Dios le había ordenado a Moisés construir. Y eso lo había hecho conforme al modelo que Dios mismo le había mostrado, que se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y esta ocasión era la más importante, como habíamos dicho en la reseña anterior, para el pueblo de Israel, porque era el día de la expiación. Quiere decir que la única manera que tenía el pueblo judío, el pueblo de Israel, para acercarse a Dios era en este día, y era a través de sacrificio. El sacerdote obviamente tenía que expiar sus propios pecados primero para poder entonces expiar los pecados del pueblo y presentárselos a Dios. Y siempre habría que tener un animal para sacrificar. Debía ser perfecto el animal, sin ningún hueso roto. Y el
que proveía, o la persona que quería, ¿verdad?, expiar sus pecados, ponía las manos encima de la cabeza del animal y el sacerdote lo degollaba. Y de esta forma pues ofrecían la sangre, ¿verdad?, para la expiación de esos pecados. Realmente nosotros sabemos que la sangre de un animal indefenso realmente no puede cambiar a una persona. Pero esto era algo representativo de lo que iba a ser un sacrificio perfecto. El versículo 14, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdote, después de pasar por un proceso extenso y complicado de la purificación personal, como dije, y de haber ofrecido sacrificio por sus propios pecados, porque era también pecador, y por los de todo el pueblo, entonces le era permitida la entrada al lugar santísimo. Y eso tenía que ser hallado sin pecado, porque si no era así, siempre se le ataba una cuerda al pie, de tal forma que si entraba con pecado al lugar santísimo, moría allí mismo, y lo alaban por esa misma cuerda, lo podían alar porque tampoco nadie podía entrar allí. El versículo número 15 lee así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recuerden ustedes que los sacerdotes, obviamente del primer sacerdote que se tiene constancia en la Biblia es de Melquisedec, ¿verdad? Cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot de la guerra, él llevó de todo lo que había del botín de guerra, él diezmó todo a Melquisedec, que fue instituido por Dios como el primer sacerdote. Luego de eso vino el sacerdote de Leví y Aarón, y así sucesivamente. Pero los sacerdotes siempre tenían un periodo de vida, ¿verdad?, que no era eterno. Ellos tenían su fin, de tal manera que hubieron muchos sacerdotes. Todos ellos tenían que expiar sus pecados. Ahora, el sacerdocio celestial y eterno, que el escritor de Hebreo nos habla, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sacerdote judío entraba al lugar santísimo terrenal una vez al año y se apresuraba a salir. Sin embargo, Jesús no solo entró, sino que ha traspasado los cielos. Al morir Jesús en la cruz, recuerde que cuando estaba en la crucifixión, el velo del templo se rasgó en dos, de tal manera que ya hay una entrada de nosotros por medio de Jesús a la misma presencia de Dios. Ese velo se rasgó en dos, y eso significa que el camino de Dios pues está abierto, porque según lee en Hebreo dice: porque no entró Jesucristo en el santuario hecho a mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios mediante ese sacrificio. Jesús no solo rasgó el velo del templo, sino que traspasó los cielos. Está en la misma presencia del Señor a favor de nosotros. Se encuentra más allá de toda atadura terrenal, porque la muerte no lo pudo retener, y está por encima del mundo físico en poder y gloria. Jesús subió por encima de todos los cielos, según registra en Efesios 4:10, y nuestro gran sumo sacerdote ha entrado en un lugar santísimo, celestial, y no hace otra cosa que interceder por nosotros. Cuando Él salga, va a venir a buscar a los suyos, porque somos una parte de Él mismo. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos un gran sumo sacerdote que está con Dios en un lugar más santo, en el lugar más santo del universo, y nos está representando ante el Padre. Bien, el versículo número 16 dice:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, como ya hemos dicho antes. Los demás sacerdotes podían entrar al lugar santo. El atrio externo era para los judíos piadosos. Afuera estaba el atrio para los gentiles y más allá estaba el atrio para las mujeres. Pero Jesús eliminó todas esas barreras. Se nos invita, se nos llama a acercarnos a nuestro Padre hasta su misma presencia. Gloria a Dios por eso. Qué privilegio tan grande nosotros tenemos que podemos, ¿verdad? Nosotros mismos acceder a Dios a través de Jesús. No hay ningún sacerdote o sumo sacerdote aquí en la tierra. Es Jesús, a través de su Santo Espíritu. Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Ahora bien, el versículo número 23, capítulo 7, versículo 23, lee así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Bueno, pues es obvio, porque todos esos sacerdotes tenían un periodo de vida, ¿verdad? Que era terrenal. Ninguno de ellos estuvo libre de pecado. Todos tenían que expiar sus propios pecados. Pero Jesús fue hallado libre y sin mancha. Jesús fue tentado en todo. Jesús padeció todo lo que nosotros hemos padecido. Sufrimiento, amargura, dolor, enfermedad, persecución. Todas esas cosas Jesús también las vivió. Pero Jesús pudo mantenerse libre de pecado. Se hizo carne porque tenía que ser, para cumplirse la Escritura, tenía que también ser humanamente como nosotros, para que pudiera entonces ir donde el Padre y poder interceder por nosotros, ¿verdad? Haber padecido todo esto, que es lo justo, pues Él lo pasó, Él lo sufrió por nosotros, de tal manera que cuando nosotros tenemos alguno de estas persecuciones o algunas de estas cosas que son tentaciones, que son padecimientos, pues ya Jesús todo eso también lo pasó. Y para gloria de Dios, lo hizo sin mancha, sin pecado, de tal manera que Él puede interceder y sabe cuando nosotros le pedimos directamente, puede Él justificar delante de Dios, ¿verdad? Los padecimientos de nosotros. Ahora, nosotros tenemos que creer en la obra de Jesús. No hay un ser humano, ¿verdad?, que no esté libre de pecado. Todos cometemos pecados. Claro, no perseveramos en el pecado, pero son pecados a veces involuntarios, son pecados por omisión, pero realmente nosotros tenemos que ir delante de Jesús, creer en la obra, ¿verdad?, que Él hizo a favor de nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir que la sangre de Jesús, Él puso su propia sangre por mis pecados y por los tuyos. Alabado sea el Señor. Quiere decir que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por todas esas faltas que nosotros cometemos, ¿verdad? Pero nosotros no permanecemos en el pecado. Simplemente que nosotros en alguna u otra ocasión tenemos desliz por olvido, porque no obedecemos correctamente, ¿verdad?, la palabra, y de esa forma nosotros continuamos pecando. Ahora, está la culpa del pecado. El ministerio de Jesús de salvación nos libra a nosotros, ¿verdad?, nos da una nueva naturaleza,
y nos aleja del pecado. Sin embargo, la culpa del pecado muchas veces continúa en nosotros. Es ahí cuando nosotros vamos al sacerdote, ¿verdad? Al sumo sacerdote, para que Él, delante de Dios, abogue por nosotros, para que esa culpa desaparezca totalmente de nosotros. Quiere decir, Jesús dice que echó los pecados fuera donde no se acuerda más, pero a veces nosotros, el enemigo nos pone en la mente todavía esos pecados, pero esos pecados ya fueron echados a la mar. Quiere decir que la obra de Jesús, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, un sacrificio eterno, para no tener que estar en cada ocasión yendo a un sumo sacerdote, como era en la ley, para la expiación de nuestros pecados, sino que lo oramos al Padre, y la nueva naturaleza que Jesús nos da, ¿verdad? Nos libra de toda culpa, y el Espíritu Santo nos redarguye cada vez que nosotros, por alguna razón u otra, estamos desobedeciendo. El Espíritu Santo nos redarguye y Dios nos muestra el camino correcto, ¿verdad? El versículo número 26, que ya lo leímos, el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es inmutable, claramente, porque es para siempre. Fue un sacrificio que se hizo para siempre, porque todos esos sacrificios que hacían los sacerdotes, pues obviamente continuaban, porque primero que ellos estaban en pecado, y segundo porque sacrificaban un animal. Pero el sacrificio de Jesús, que se dio a sí mismo, libre de pecado, sin mancha, ese sacrificio permitió que el velo del templo se rasgara en dos y nosotros tuviésemos una presencia al Padre a través de Él, porque Él rebasó, ¿verdad? Y llegó a la misma presencia de Dios, porque la muerte no lo pudo retener. Por cuanto Él venció la muerte, por cuanto fue sin pecado, por cuanto se hizo hombre como nosotros, padeció nuestras mismas persecuciones, pues Él es el sacerdote conveniente, es el sacerdote eficaz, y ahora es el sacerdote inmutable, no cambia, es para siempre. Con ese solo sacrificio, Cristo murió una vez para siempre por nuestros pecados. Él permanece perpetuamente como nuestro sacerdote. Su carácter no cambiará, ni sus propósitos variarán, sino que es eterno. Ahora dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente es eterno, sino que a través de toda la existencia de nosotros, Él va a interceder por nosotros todo el tiempo a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque sin duda alguna el hecho de haber muerto libre de pecado le dio en la cabeza al mismo Satanás, ¿verdad? Y fue a la diestra del Padre, la muerte no lo pudo retener. Quiere decir que entonces, dice el 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, la expresión nos convenía significa que Cristo es precisamente todo lo que necesitábamos. Ningún otro sacerdote pudo decir eso alguna vez. Todos eran pecadores. Ahora, tenemos el lamentable caso de los hijos de Aarón, de Nadab y de Abiú, quienes murieron por ofrecer fuego extraño en la presencia de Jehová. Pero nuestro gran sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, acordémonos que nosotros cuando vamos al sumo sacerdote, cuando vamos a la presencia de Dios a través de Jesús, ¿verdad?, que oramos, nosotros no podemos estar pecando continuamente, porque esto invalida, ¿verdad?, y echamos por el piso el sacrificio de Jesús. Si ese es el único sacrificio que nos lleva hasta el Padre y estamos por alguna razón desobedeciendo o estamos ignorando esto y permanecemos en el pecado, pues vamos a recibir una condenación inevitablemente, porque este es el único sacrificio que nos lleva, ¿verdad?,
al Padre, y cuando nosotros partamos de este mundo, heredemos la vida eterna a través del sacrificio de Cristo Jesús, que nos hizo una nueva criatura, ¿verdad? Ahora, dice, y el 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, ¿verdad?, a sí mismo. Que no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. El Señor Jesús no necesitó ofrecer ningún sacrificio por su propio pecado, porque no tenía pecado. Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ofreciendo su sangre, porque para todo pecado tiene que haber remisión de sangre, ¿verdad? Los sacerdotes entraban muchas veces a la primera parte del tabernáculo y nunca finalizaban su trabajo. Muchas veces se habían preguntado hasta cuándo deberían realizar esos mismos sacrificios, pero gracias a Dios que todo eso ha terminado, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para sí siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Cristo se identifica con nosotros en nuestro dolor, en nuestra muerte, porque Él experimentó un dolor extremo y lo sufrió todo hasta la muerte. Cristo ofreció un sacrificio perfecto una vez por todas. Su obra sacerdotal continúa todavía, viviendo siempre para interceder ante Dios. El que murió por los hombres vive ahora para ellos, para salvarlos eternamente e interceder por ellos. Pues acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para experimentar momentos de comunión y de compañerismo con Dios, que refuerce nuestra fe y renueve nuestra fuerza para resistir las pruebas y las circunstancias difíciles de la vida. Hermano, tenemos nosotros el camino ya despejado a través de Jesús, con la nueva naturaleza que nos ha dado Dios a través de su Santo Espíritu, con la obra redentora de Jesús que intercede por nosotros, que vivió y murió por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Hermano, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, tenemos el camino a la eternidad. Pero todo esto, querido hermano, es por fe, es creyendo la palabra y es viviendo la palabra, ¿verdad? Porque de nada vale que nosotros creamos esto, pero creer sin hacer la voluntad de Dios, pues no es creer, estamos echando por el piso la obra de Jesús. La salvación es para todos, hermano, pero la fe es la que nos lleva, ¿verdad? La palabra de Dios nos da el camino y la fe nos lleva a la presencia del Padre en algún momento, ¿verdad?, en que tengamos que partir. Pero mire, hermano, a veces es triste, ¿verdad?, porque algo tan sencillo como esto para muchas personas le suena irreal, y muchas personas ignoran el sacrificio de Jesús. El otro día alguien estaba poniendo en las redes una lista completa de tantos pecados, y adulterio, y el alcohol, y las drogas, y el asesinato, y todas estas cosas, y terminaba él expresando, pues nadie será salvo, nos vemos en el infierno. Qué ignorancia tan grande para una persona que es inteligente, porque el precio ya Jesús lo pagó. Y es tan fácil como creer en la obra redentora de Jesús. Obviamente, el entrar Jesús a nuestra persona, el entrar Jesús a nuestra vida, nos da una nueva naturaleza, nos libra del pecado, ¿verdad? Pero
nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. No podemos volver hacia atrás. No podemos querer estar en el mundo y querer también querer estar, ¿verdad?, en los caminos de Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede a dos fuentes, una amarga y una dulce, ¿verdad? Dice que uno terminará aborreciendo al uno. Pero realmente la nueva naturaleza que Jesús nos da, juntamente con eso, ¿verdad? Y leyendo la palabra, pues refuerza nuestra fe, ¿verdad? Fortalece nuestra fe de tal manera que esto es un proceso día a día de santificación. Nosotros damos ese paso de fe. La santificación es día a día, hermano. La santificación viene a través de leer la palabra, de compenetrarse con Dios, de que Dios camine contigo, de que el Maestro esté a tu lado. Pero nosotros no podemos caminar solos y pretender, ¿verdad?, que Jesús esté con nosotros. ¿Cómo caminamos con Él? Bueno, haciendo su voluntad, ¿verdad? Sirviéndole con la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Y Él nos libra, ¿verdad?, de toda maldad. Él nos protege. Pero muchas de estas cosas, hermanos, también hay que creerlas por fe, creyendo en las promesas del Señor y viviendo por fe. Porque no podemos nosotros, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esto, amado hermano, hay que creerlo. Este libro maravilloso, esta guía maravillosa que Jesús nos dio a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu que nos guía, nos cuida, nos redarguye de pecado, hermano, porque cuando no teníamos a Dios, hacíamos lo que nos parecía y no entendíamos si estaba bien o mal. Pero ahora nosotros tenemos conciencia de lo que es el pecado. Nosotros tenemos conciencia, ¿verdad?, una nueva naturaleza que nos hace semejantes a Dios, porque el pecado que habíamos heredado a través de la primera persona que cayó en el huerto de Edén, que fue Adán, la primera pareja, Adán y Eva, esa naturaleza de pecado estaba en nosotros, pero al tener ese nuevo nacimiento, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pero nosotros, hay una parte que nosotros también tenemos, ¿verdad?, que estar conscientes de que tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que seguir los pasos del Maestro y veremos fruto, hermano, va a haber fruto. Como decíamos en la predicación pasada, ¿verdad?, el árbol tiene que dar fruto a su tiempo, no fuera de tiempo, no puede dar fruto después ya cuando está para morir. El árbol tiene una vida fructífera, ¿verdad? Perdóname. Y da fruto. Pues es el cristiano que tiene que llevar fruto. Y seguramente que cuando lleve fruto te tirarán piedras, porque cuando el árbol de mango tiene fruto, ¿verdad?, le entran a pedra. Pues tenemos que padecer. Vendrán quizás persecuciones, vendrán qué sé yo cuántas cosas. Será la vida más dura porque no podemos mentir. Será la vida más dura porque no podemos hacer lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Pero, hermano, hay una satisfacción tan grande, hay un gozo tan grande, hay una paz tan grande cuando nosotros le servimos a Dios. Vemos las cosas de una manera tan diferente que antes no lo hacíamos, que antes no nos dábamos cuenta. Vivir en Jesús es completamente una aventura, porque es una nueva vida que trasciende mucho más allá de lo que nosotros entendíamos cuando estábamos en el mundo. Él nos va limpiando, nos va santificando con sus palabras. Pues nosotros, la nueva criatura que está en nosotros, ya no gusta de las cosas que gustábamos antes. Somos una nueva criatura. Hermano, esta obra de Jesús, del sumo sacerdote, ¿verdad?, que tenemos también para estar nosotros conectados directamente con Dios a través de la oración. Ya tenemos acceso directo, ¿verdad? Y nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, tenemos que hacerlas constar a Dios cada día, ¿verdad?, en el juicio del creyente.
cada día nosotros, ¿verdad? Le decimos a Dios en lo que hemos fallado. Él sabe en lo que hemos fallado, pero le gusta cuando nosotros se lo decimos, porque cuando nosotros le decimos a Dios en lo que le hemos fallado, cuando nosotros le hacemos saber a Dios esto, ya Él lo sabe, pero es como cuando tu hijo te dice algo que ya tú sabías. Es la sinceridad de nosotros, es el deseo de nosotros de ser mejores cada día, de ir santificándonos cada día y de merecer, ¿verdad?, de alguna forma, ese sacrificio tan grande. Jamás pudiéramos pagar ese sacrificio tan grande, porque nuestro nivel no está ahí, pero ciertamente, amado hermano, es algo que nos trae paz, nos trae regocijo cuando sabemos que estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros nos acordamos cuando eran a como somos ahora, tiene que haber habido un cambio. Tiene que haber habido una distancia muy grande de una cosa a la otra. Solamente miramos hacia atrás para ver de dónde Dios nos sacó y a dónde no tenemos que volver a llegar, ¿verdad? No puede el perro volver a su vómito. No puede. Una vez que nosotros salimos de todas esas cosas, ¿verdad? No podemos, después que hemos gozado, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios, volvernos hacia atrás. No se puede, hermano. Una vez que se conoce a Dios, Él es algo maravilloso. Te va cambiando de adentro hacia afuera en una forma increíble. Y ciertamente, ¿verdad?, no somos perfectos, pero anhelamos que cada día Dios vaya haciendo la obra en nosotros. Nos regocijamos, ¿verdad?, y nos llena de paz el saber que Jesús camina a nuestro lado, que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Pues, querido hermano, en esta noche hemos concluido la lección. Espero, ¿verdad?, que sea de bendición para ti. Dios siempre me habla, aunque esto es para los jóvenes, pero Dios siempre también me habla a mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y oramos para terminar la clase. Padre, gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros a través de tu Santo Espíritu, Señor. Cada día, Señor, cada día procuramos seguir tus huellas, seguir tus pisadas, Señor. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, Dios amado. Gracias por cada hermano. Mira a cada joven que ha escuchado, Dios mío. Te pido, Señor, que fortalezca su fe cada día. Dios amado, que nos dé, Señor, Padre Santo, espíritu de oración, Padre Santo, para poder buscarte. Hay un sacrificio que tenemos que hacer nosotros, Señor, y es de alabanza, de orar, de buscar tu presencia en medio de todo este caos, Dios. Padre, gracias. En el nombre de tu Santo Hijo amado, Jesús. Amén.